Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy vamos a ver cómo recordar cosas cotidianas utilizando disparadores. Pero antes, déjame decirte que si quieres aprender a estudiar mejor, sin tener que pasar 8 o 10 horas al día encerrado y memorizando todo lo que se te cruce por tus ojos, te recomiendo unirte a nuestra newsletter de Memoriones. Ahí enviamos un email cada día con aprendizajes muy entretenidos y adictivos. Además, también promocionamos nuestras formaciones. Así que, si no tienes ningún problema en recibir muchos emails de valor, ojo, de mucho valor, ni que hablemos sobre las formaciones que ayudan ya a más de 3.000 personas, que se dice pronto, puedes unirte gratis. Te voy a dejar el enlace, como siempre, abajo en la descripción de este programa en ebooks. Y sin más, nos ponemos en materia, entramos ya a lo que tenemos que entrar. Dime si esto te ha pasado alguna vez. Bueno, no me lo vas a decir, no te voy a escuchar. Me lo podéis decir en los comentarios, eso sí, lo podéis decir tanto en Apple Podcasts, en ebooks, me podéis dejar el comentario y os leeré, que les echo un ojo. Pero decidme si os pasa. Piensa en esto. Sales un día de casa y tu mujer, tu marido, tu pareja te dice, oye, tienes que comprar esto o tienes que llevar la ropa al tinte. Y tú dices, vale, perfecto, no me agobies, que esto me acuerdo, ¿cómo se me va a olvidar? Soy yo. Y pasa por lo lógico, tienes buena memoria, haces todo lo que tienes que hacer y cuando llegues a casa y le ves la cara a tu mujer dices, ostras, la compra, no la he hecho. Y te mira un poco con cara de madre mía, qué resignación que he hecho yo para acabar con este tío. Tal que así, esta es una escena con la que imagino que muchos nos podemos identificar, nos ha pasado 1000 veces, lo digo en un tono de humor, pero es cierto, nos pasa y podemos sustituir pareja por padres, por hijos, por amigos, por compañeros de piso, esto es algo que nos ocurre. Pero, ¿por qué ocurre esto y por qué ocurre este fenómeno tan curioso? Porque quizá no es un problema de memorización. Que tenemos, pensamos, podemos tener buena memoria, recordamos mucha información y podríamos llegar a casa, incluso cantar la lista de la compra, decir, vale, había que comprar pechuga de pollo, había que comprar leche, había que comprar brócoli, zanahorias, maíz, lo que sea. Nos podemos acordar de todo, hasta de las marcas, de las cantidades, pero se nos olvidó lo más importante, que esa tarea estaba ahí. Y esto ocurre porque perdemos el hilo. Hemos perdido el hilo, nos falta ese disparador. Y esto ocurre cuando se produce alguna distracción por el camino. Nuestro cerebro, nuestra memoria va trabajando ¿cómo diría? Va por tramos o por episodios. Si habéis hecho alguna carrera, sobre todo alguna carrera larga, como una maratón, una media maratón, sabéis que hay puntos de control y puestos de habituallamiento. Entonces vamos de un punto a otro, ¿vale? Vamos marcando el recorrido. No es que tengamos un GPS que nos diga exactamente por dónde vamos, sino que vamos del punto A al B, del B al C, del C al D, etc. Cuando conducimos, ocurre algo parecido. Cuando vamos al trabajo, tenemos muy claro cómo se llega, pero no estamos constantemente fijándonos en las calles. Tenemos unas referencias. Voy de aquí hasta este edificio. Desde este edificio paso por la puerta del banco. De la puerta del banco voy hasta el parque de no sé qué. Y tenemos una serie de referencias. Y todos los puntos intermedios los olvidamos. Pero hay una referencia que nos dice, oye, que aquí tienes que girar, aquí tienes que salirte de la autopista, aquí tienes que girar para tomar el carril correcto. Pues en la vida pasa lo mismo. ¿Qué ocurre si algo nos perturba y nos hace cambiar esa rutina? Perdemos el hilo, nuestro disparador desaparece totalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros?
cuando queremos recordar, por ejemplo, el hacer la lista de la compra o ir al tinte, pues lo que tenemos que hacer es generar una imagen mental muy poderosa, muy vívida, en algún punto, en algún lugar por el que vayamos a pasar o por alguna situación que sepamos, esto sí o sí va a suceder. Y cuando esto suceda me acordaré. Igual que como decía, igual que cuando volvemos a casa y abrimos la puerta y el gesto de abrir la puerta decimos, ostras, se me olvidó. Porque justo asocias casa, cocina, hay que hacer la cena, uy, se me olvidó. Ese ha sido nuestro disparador. O el ver la cara de nuestra pareja, que era quien nos lo había pedido. Vemos a nuestra pareja y recordamos lo último que nos dijo, que era que comprásemos, pues eso, pechuga de pollo, brócoli y huevos. Ese es el disparador. Vamos a crear uno propio. Por ejemplo, para que no se nos olvide, acuérdate que cuando genere una imagen, que cuando te subas al coche o cuando salgas por la puerta de tu trabajo, imagina bien la puerta de tu puesto de trabajo, de tu oficina, o incluso si siempre te despides de, por ejemplo, si hay un conserje o alguien en la entrada, pues imagínate que cuando te despides de él, este conserje te empieza a lanzar pollos, por ejemplo, te empieza a lanzar pollos, y esa va a ser una imagen divertida que no vas a poder evitar evocar cuando salgas por la puerta. Y cuando veas el bombardeo de pollos vas a decir, ah, vale, pollos, había que comprar pechuga de pollo. Ya te acuerdas de la lista. Esto lo podemos utilizar con cualquier cosa. ¿Yo con qué lo utilizo? Yo, mira, por ejemplo, esto lo he utilizado y lo llevo años usando porque soy un pelín despistado y esto es algo que me ocurre, no es incompatible una buena memoria o una memoria bien entrenada. Tampoco tengo una buena memoria de normal, tengo una memoria entrenada. Pero no es incompatible con el ser despistado. De hecho, suele pasar, ¿vale? Solemos ser despistados también. Y yo esto lo hacía, y lo hago, cuando tengo, por ejemplo, que hacerme un análisis de sangre, que tengo que ir en ayunas, o un análisis de orina, que lo primero que tienes que hacer es levantarte, pues tenemos esa inercia de ir al baño. Pues me tengo que acordar que, oye, que sí, que tengo que ir al baño, pero tengo que llevar el tarrito de la muestra y llenarlo. Se me olvida. Entonces, pues imagino yo mismo antes de acostarme, pues imagino una imagen, por ejemplo, que solo salir de la puerta de mi habitación me caigo por un tobogán y me caigo por un parque acuático, ¿vale? Pues así me acuerdo, oye, que tengo que llenar ese bote. Me acuerdo de humedad, parque acuático, chorros de agua, vale, ya sé por dónde van los tiros, ya sé que tengo que rellenar la muestra de orina, ¿vale? Entonces me acuerdo, o me imagino que abre un bote de abejas, de repente se abre un bote y me acuerdo del frasquito. O uno también, para cuando tengo que hacerme un análisis de sangre, pues me imagino que hay un asesino tipo Freddy Krueger o Jason de Viernes 13 que me intenta acuchillar para sacarme sangre, o imagino que hay un candado en la nevera, que es como una caja fuerte, de repente, en vez de ser la nevera pues de color blanco, es negra con... También tienes, ¿cómo se llama? Los numeritos, la ruedecita con los números de la caja fuerte para ir poniendo la combinación, me acuerdo de eso. Como digo, hay que tener mucho cuidado con estos disparadores, porque nos olvidamos cuando nos saltamos ese punto de control o ese disparador automático que nuestro cerebro prepara. Y a mí algo que me parecía curioso, porque había una cosa que se me olvidaba muchas veces. Cuando yo iba de viaje por trabajo, cuando viajaba y bueno, aún no vivía con la que es mi mujer a día de hoy, cuando éramos novios, no vivíamos juntos, pues recuerdo que una costumbre que tenía es cuando llegaba a casa, pues le llamaba para decirle, oye, que ya he llegado bien, ya estoy en casa, el vuelo ha ido genial o el viaje ha estado muy bien. Y yo me acordaba siempre cuando entraba por el portal, entraba por el portal y ahí le llamaba, cuando entraba al edificio. ¿Qué ocurría? Y esto es totalmente real. Cuando me encontraba con un vecino, pues yo qué sé, tengo vecinos que tienen perros, les saludaba, me ponía a jugar con el perrito un poco, empezaba a hablar de cualquier cosa, y ahí ya había roto ese punto, había pasado mi punto de control, el punto de avituallamiento, ya lo había pasado, y pasaba otra cosa, me había perdido
ese gatillo, ese desencadenante o disparador lo había perdido. Y ya se me olvidaba. Y ya no me acordaba de hacer esa llamada, por ejemplo, se me olvidaba. Esto me ha pasado muchas veces y siempre ha sido por lo mismo, siempre ha sido porque ha sucedido algo que me ha hecho distraerme de mi rutina habitual. Esa distracción, eso que te cambia, un susto que te pegues, vas con el coche, te pega un susto un tío que se salta un ceda o un stop y te pega un susto y ya vas pensando en eso y se te olvida todo lo demás y se te olvida todo lo que tienes que hacer. Eso es lo que debemos evitar. Como digo, consejos para trabajar estos desencadenantes. Pues muy sencillo. Una, si no varias imágenes muy vívidas en varios lugares que no puedas eludir, por los que tengas que pasar sí o sí. No dejes a tu cerebro improvisar. Fuerza a que, por ejemplo, como decía, que tengas uno de estos disparadores al salir de tu dormitorio. Ahí no hay otra, vas a tener que salir. Pon otro disparador en el cuarto de baño. Pon a Freddy Krueger si hace falta saliendo de la taza del váter. Si hace falta. Pon otro disparador en la nevera. Pon varios, según lo importante que sea la tarea. De esa forma no se te va a olvidar. También, si, por ejemplo, y esta es una duda que me mandó hace algún tiempo un alumno que trabajaba de comercial, que me lo decía, vale, yo muchas veces tengo que recordar teléfonos o citas y estoy hablando con el manos libres, ¿cómo lo hago? Bueno, pues para el tema de teléfonos es fácil, ¿vale? Lo puedes hacer utilizando, si tienes entrenado, tu método Erigon y tu fichero mental. Si lo tienes entrenado, pues puedes generar una imagen, la metes en tu palacio y luego ya en cuanto llegas a tu destino la puedes apuntar correctamente. Pero también, si te ponen una cita y no te da tiempo a apuntarla en la agenda o no puedes directamente, porque como digo, estás con un manos libres, no puedes soltar las manos del volante para ponerte a escribir, esto no lo hagáis jamás, ¿vale? No toquéis el móvil jamás cuando conduzcáis, pues haced eso, utilizad un disparador, pensad, vale, tengo que ir a visitar a fulanito o tengo que ir a hablar con el representante de tal empresa. Pues es muy fácil, imagínate aparcando el coche, si tú sabes dónde vas a ir en ese momento, imagínate aparcando o bajando del coche y, yo que sé, imagina, tengo que hablar con un comercial de Coca-Cola, por ejemplo. Pues haces eso, te imaginas que cuando pones un pie en el suelo, oyes ese sonido tan característico de abrir una lata, de ese tss, lo oyes, ese que nos ponen los cines para que compremos Coca-Cola y palomitas, y imaginas que te cae un chorro enorme de refresco, de espuma, imaginas el sabor, cómo la espuma te entra por la nariz, una sensación desagradable, y acuérdate de eso. Entonces, de esta forma, en el momento que te bajes, dices, vale, me tengo que acordar de apuntar en la agenda que tengo que hablar con el comercial de esto, de Coca-Cola, tengo que hablar con él. Esto es aplicable a cualquier otra cosa que tengáis que hacer. Juega con un desuse, juega con un método Erigon, juega con lo que quieras, pero añádele ese hilito del que tirar, ese hilo del que tirar para recuperar la historia, que muchas veces es tan importante como la historia en sí. Y como digo, si haces esto, ya verás cómo no te olvidas nunca más de todas esas tareas importantes que tienes que realizar. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado mucho. Si es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán muchísimo, pero muchísimo en tus estudios. Además, en nuestra web www.escuelamemoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Yo soy Javier Muñiz, muchas gracias por acompañarme una semana más en este programa. Simplemente desearos un fantástico día y recordaros que nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast de Escuela de la Memoria. ¡Adiós!